tenemos el honor de tener a Cristina Oneto y a Sandra Canuti, dos argentinas, y por aquello de las alianzas que tenemos con Argentina, Colombia, gente de Puerto Rico, pues estamos justamente hoy con dos coaches argentinos en vivo y en directo desde allá. ¿Qué tal? Así estamos. Y son dos coaches PCC, ¿ok? Importante señalar esto. Y ellas nos traen un tema muy interesante porque se refiere a cultura organizacional y coaching, el motor de resultados efectivos. Y fíjense ustedes qué interesante, porque todos los sábados estamos haciendo, en los últimos tres últimos sábados, haciendo unos encuentros a las 2 de la tarde, donde trabajamos justamente con las nuevas competencias de ICF. Y dentro de las nuevas competencias de ICF, un elemento muy importante es la parte sistémica, léase el tema cultural dentro de las organizaciones y bueno, el ver ese vínculo que tiene ese coachee con todo su ambiente, no solamente él como ser humano, sino cómo aquello que va realizando, aquello que va activando o no, va a influir en su entorno. De manera de que este webinar viene como anillo al dedo para la próxima, el sábado, cuando vamos a hablar, a profundizar el tema de los indicadores. Y justamente este es uno de los temas que ustedes van a traer, porque ¿qué es lo que hay dentro de una cultura organizacional si no son indicadores que van señalando cómo se van produciendo esos cambios, esos impactos? Bueno, mil gracias a las dos. Quedan ustedes aquí, dueñas y señoras de cómo quieren. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Mil gracias y por el espacio, por la confianza. Con Conchita nos conocemos hace un tiempo, nos fuimos compañeritas de mentoring, las dos nos recibimos de mentoras juntas, así que nos une una experiencia de esas del coaching que te unen, que te hacen amigos, que esto siempre tenemos, ¿no? Tantos amigos en el coaching. Así que bueno, vamos a presentarnos un poquito cada una, un pelito chiquito para no ocupar tanto tiempo con el ego. Sí. Sandra, ¿quieres empezar? ¿Presentarte? Bueno, les cuento en breve. Yo soy PCC, como carrera de coach, me certifiqué, empecé a estudiar en el año 98, me certifiqué en el 2000, ¿no? Hoy hablábamos de la cantidad de años. Hice toda mi carrera como coach dentro de organizaciones y fuera de organizaciones, me especialicé en todo lo que es ejecutivo organizacional y cultura desde ese entonces, ¿sí? Lo tuve como proyecto para certificarme como coach. Y bueno, me dediqué a aprender en toda esta rama, me especialicé en cultura, y bueno, ahora asesoro y acompaño, facilito procesos de aprendizajes a las organizaciones dentro de lo que es la cultura, que es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Que estamos acá para conversar sobre esto. Así que, bueno, tema que me apasiona, ¿no? Y creo que tenemos mucho por hacer como profesionales, ¿no? Exacto, tenemos mucho. Con Sandra nos conocemos por ahí desde hace un tiempo de los ambientes de la ICF, pero bueno, nos tocó estar en una ONG de mujeres el año pasado juntas, y tuvimos que organizar algunas cosas de un evento que tenía que ver con muchas mujeres y demás, y de golpe empezamos a hablar de este tema, y así como pasó como algo mágico, nos dimos cuenta de cuánto cada una de las dos sabía de este tema y cuánto había experimentado, y al mismo tiempo cuán complementarios eran nuestros conocimientos,
y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con algo que vamos a hablar luego, que es como los valores compartidos, ¿no? Como cuando dos personas se encuentran, pueden tener un proyecto en común y tienen valores compartidos, las cosas ocurren de otra manera, ¿no? Y bueno, así que fue como muy acelerado, por suerte nos tocó las vacaciones de Argentina, y entonces para nosotros los consultores acá, enero es un mes medio muerto, a pesar de que en febrero se casaba mi hijo y yo estuve así como loca preparando el vestido, los aritos y qué sé yo, pero bueno, y después viajé porque no se casó acá en Buenos Aires, se casó en Mendoza, sin embargo superamos todos esos obstáculos, y nada, y preparamos algo tan interesante como esto que hoy les vamos a contar, es el producto de una sinergia de las dos experiencias, que insisto, tienen mucho en común y mucho que se creó en el proceso de estarlo viendo juntas, y también muchas diferencias, ¿no? Pero diferencias que aportan, no que dividen. En mi caso, yo también soy PCC, mi primer carrera de coaching la hice organizacionalmente, la hice adentro de Ford, donde yo era gerente, y contratamos unos coaches chilenos que habían estudiado con Echeverría y con Olaya, y otro coach que trajimos de Detroit. Así que estudiamos como las dos cosas, el coaching más tipo ICF, más de la competencia, más de la performance, y el ontológico. Y ahí fue mi primera carrera, y yo toqué el cielo con las manos, porque ya hacía un tiempo que miraba el coaching y quería estudiar, pero no sabía bien cómo, no me animaba, me parecía que era caro, bueno. Así que ahí hice la primera. Y después estudié con Echeverría mismo también. Y como todos los coaches, ¿no? Sandra le pasa lo mismo, no lo dijo recién, pero vivimos estudiando, así que después el mentor coaching, y la supervisión, y el coaching sistémico, Y eso después coaching se corporal. se pueden fijar un poco en las redes como para dedicarle así un resumen y no tanto de, bueno, seguimos por supuesto aprendiendo y continuo, el aprendizaje es continuo. Tal cual, Y con tal carreras cual. de Es que base. nos largan con más dudas que certezas de las carreras. Ahí salimos en búsqueda de algunas preguntas nuevas, digamos. Así que bueno, nada, y en mi caso un poco también la especialización en evaluación del potencial, ¿no? Todo lo que es cultura, evaluación de cultura y evaluación de potencial, como que ahí se juegan algunos de mis temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya va a empezar Sandra con estos temas, después voy a hablar un poquito yo, vamos a ir intercalando. Sí, vamos a ir intercambiando, y lo que les pedimos, que bueno, acá hay un chat y demás que nos pueden hacer preguntas, pero la idea, a ver qué les parece, es desarrollar los temas y que ustedes escriban las preguntas que tienen para ir haciéndonos y generar un espacio luego para responder esas preguntas, inquietudes que tengan, ¿sí? Exacto. Sabemos que las preguntas abren espacios que podemos co-crear acá, y es como la parte más rica también, ¿no? Como pensar cómo hago yo con eso. Así que hacer preguntas creo que es lo más valorado, ¿no? Como para crear esta distinción que necesitamos como profesionales. Exacto. Bueno, ahí Sandra tiene la palabra. Después sigo yo. Fundamental, como vamos a hablar sobre cultura organizacional y el coaching, lo primero que los invito es a generar un diálogo sobre qué es cultura organizacional, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura organizacional? Como es un tema muy amplio, definimos mostrar los elementos que tienen que ver cuando tenemos que observar una cultura, pero antes les quería decir que como coaches y profesionales, cuando queremos observar una cultura en una organización, lo que tenemos que observar es cómo se interrelacionan las personas entre sí, cómo se comunican, cómo hacen las cosas, cómo se manifiestan realmente. O sea, esta coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen, bueno, ¿cómo se manifiestan? De manera interna en la organización, esto es a puertas adentro, con los colaboradores, todas las personas que conforman la organización, y también el impacto que esto tiene hacia afuera, ¿no? Sabemos que todo lo que pasa internamente es el reflejo de esta organización, y lo que el público, ¿no? Los clientes ven de las personas que le ofrecen un producto o un servicio, ¿no? Para agregar un valor. Entonces, la cultura es eso, porque muchas veces la cultura no está definida, ¿no? Con claridad,
Y también muchas veces vamos a ver que lo que dicen no generalmente es lo que hacen, y ahí es donde tenemos una gran posibilidad como coaches para poder intervenir, ¿no? Esto es como introducción. Generalmente pasan estas cosas, en estos años de experiencia le podemos decir que hay un gran caudal donde podemos agregar valor, ¿no? Podemos empezar a observar. Siempre nos hacen esta pregunta, y cuando pasa que dicen una cosa y hacen otra, es muy clásico. Yo dije, qué bueno, porque tenemos mucho para hacer, ¿no? La cultura lleva tiempo, es como que siempre se gestiona una cultura en una organización, puede cambiar, se puede crear, se puede transformar, ¿no? Continuamente hay que mirar esto, ¿no? Y ir chequeándola. Ahora vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son estos elementos de la cultura? Lo primero es la visión, ¿no? Preguntar, ¿cuál es la visión de esta empresa? ¿Tiene una visión declarada, ¿no? En nuestro idioma ontológico. ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es el producto, los servicios, esta oferta de valor por lo cual quieren trascender? ¿La tienen escrita? ¿No la tienen? Hay empresas muy grandes que no tienen visión, que tienen un manifiesto, ahora se usa cada vez más en las empresas nuevas, y esto es lo que les decía, cómo se manifiestan, y lo que pregonan, ¿no? Lo que comunican, y este manifiesto y esta visión se fundamenta, sus pilares están basados en valores y comportamientos, ¿no? Otro de los elementos. Definir qué es lo que valora esta organización y qué es lo que no valora, qué es lo más importante. Vieron que muchas palabras decimos, bueno, somos honrados, honestos, confiables, buscamos la meritocracia, somos pragmáticos. Cada organización depende de la cultura, también el país, el modelo socioeconómico y la organización en producto del servicio, van a definir y van a consensuar estos valores, qué es lo que le importa a debería importarle a todas las personas que conforman la organización, ¿no? No todas las organizaciones lo tienen, y acá tenemos mucho también para poder facilitar, ¿no? Creemos que trabajar en cultura organizacional en estos aspectos que estamos hablando multiplica los resultados del negocio. Es como la estrategia del negocio, es el software, ¿no? Es el paraguas donde el negocio lo tiene como guía hacia dónde van, cómo tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y no perder esta guía, ¿no? Y tiene que haber un board, un directorio, que cuida de este gobierno, de estos valores, ¿no? Lo tengan o no. Si no lo tienen, son muy buenas preguntas que podemos hacer al momento de gestionar una cultura. ¿Es para grandes organizaciones? No. Puede ser para chicas, puede ser para un emprendedor que recién empiece, tiene que empezar a imaginarse su proyecto, ¿no? Emprender algo. ¿Por qué decimos valores y después comportamientos? Esto es algo que lo trabajé mucho en organizaciones cuando decían, bueno, todos estos valores o todas estas habilidades, y después, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en esta organización, con esta visión, que, por ejemplo, el valor meritocracia ocurre, o el valor desarrollamos a las personas para que sean mejor que nosotros ocurre? ¿Dónde lo vamos a ver? Y esto los coaches lo sabemos muy bien, ¿no? Es como la base de nuestro lenguaje, es cómo fundamentamos con hechos estos juicios, porque cada uno interpreta este valor cosas diferentes. Entonces ahí tenemos mucho para hacer en un modelo de rasgos culturales para una organización, para luego implementar las acciones, los proyectos, las prácticas que tengan que ver con estos elementos, ¿sí? Entonces, tenemos una lista de valores, tenemos una lista de 2, 3 comportamientos mínimos, digo yo, que afiancen, que muestren qué significa para esta empresa, por ejemplo, ser una empresa confiable, como visión. Quizás no es lo mismo para otra, ¿no? Tiene que ver con esa visión. Entonces, lleva tiempo pensar, indagar y encontrar ese lugar donde digo, sí, ajá, es esto, ¿no? Es esto lo que queremos y lograr el consenso. Después otro de los temas es, bueno, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué áreas necesitamos? ¿Qué personas? ¿Qué personas necesitamos seleccionar para que se sientan comprometidas, satisfechas, que logren sus propósitos personales, profesionales, ¿no? Y que se unan a este proyecto y veamos cómo, ¿no? Las estrategias, cómo vamos a lograr lo que queremos lograr como visión, ¿no? Las creencias también que tiene la organización para llegar a esto, ¿no? Indagar, y de esto sabemos,
Y también ese gran propósito, el para qué, y los objetivos que surgen del propósito, ¿no? Alinearlos, que es lo que después tiene que cascadearse con un modelo de comunicación hacia toda la organización. Sea algo que un emprendedor que lo tenga claro, ¿no? O sea, una gran empresa, es que muchas veces el inconveniente está porque todos estos elementos no son comunicados de manera efectiva. Y esto tiene que ver cómo vemos la comunicación cuando hay una efectiva coordinación de acciones. Cuando hay coordinación de acciones, cuando cumplimos nuestras promesas, cuando hacemos pedidos efectivos, cuando somos oferta, ¿no? Y hacemos todo este ciclo de las peticiones, las ofertas y las promesas. Les hago todo este link con todo lo que es la ontología, lo ejecutivo, organizacional, cómo todo va cobrando sentido, y empezamos a aprender el lenguaje organizacional y ver qué preguntas le podemos hacer a una organización cuando nos convoca para algo, ¿no? Sobre qué cultura tiene, si tienen visión, si tienen manifiesto, comportamientos, competencias. Bueno, ya vamos a ver más del lenguaje, pero empezar a adquirir este lenguaje. ¿Hay alguna pregunta acá que...? Sí, hay una pregunta sobre competencias y comportamientos, ¿no? ¿Cómo las vinculamos? Entendemos que las competencias se transmiten a través de comportamientos, es la forma de saber que se está ejecutando. Es igual, las competencias, tanto sea de potencial, de liderazgo o como sean, ¿no? Como estén para talento, para desarrollar talento, pero lo vamos a ver. Nosotros sugerimos, ¿no? Como coaches, que tengan comportamientos observables, no solo por nosotros, por el resto, que no sea un juicio de un juicio, una opinión de una opinión, acá podemos hablar así, sino que sea un hecho concreto de ser confiables, ser comprometidos, ser honestos, ser meritocráticos, ¿no? De este modelo de valores, de lo que valoran todos. Y en algo fundamental de los valores también hacer preguntas que tengan que ver con que todos valoren esto, ¿no? Cada una de las personas, por eso la comunicación y chequear cómo vamos a armar los equipos de trabajo que van a conformar esta organización. Porque hay valores que responden al ego, ¿no? Que yo me desarrolle, que yo gane más, y yo no pienso en todo. Entonces, estos valores que enriquezcan a todos, de estos valores tenemos que conversar, facilitar estos procesos cuando trabajamos en un modelo de cultura organizacional. Pasamos a la próxima. Cris. Sí. Tiene ahí un delay la internet. Y acá viene el gran tema que decimos fácil, ¿no? Fácil. Decimos. ¿Quiénes son los que impulsan la cultura de una organización? Los líderes. Los líderes son la expresión de la cultura organizacional. Entonces, cuando queremos crear una cultura, queremos establecer, mejorarla, impactar positivamente, transformarla, la sugerencia es, trabajemos en el modelo de liderazgo. Trabajemos sobre qué modelo de liderazgo quiere la organización. Por ejemplo, un modelo de liderazgo puede ser que los líderes sean responsables de los aprendizajes de sus equipos de trabajo, del clima, el bienestar de las personas, ¿no? Y de los resultados, por ejemplo, ¿no? Y puede haber otros modelos de liderazgo, pero es importante trabajar sobre uno, porque ellos son la expresión de esta cultura. Los líderes son el ejemplo, ¿no? El líder como ejemplo de la cultura organizacional, ser ejemplo. Y estos factores, cuando hablamos de liderazgo, como expresión es tener en cuenta cómo toman decisiones los líderes, ¿no? Cómo deciden, por ejemplo, cuando una persona se desarrolla dentro de una organización o no. Cómo seleccionar a alguien dentro del equipo, cómo armar equipos, ¿no? Cómo definir un nuevo producto o un nuevo servicio, cómo agregar valor, cómo toman decisiones los líderes. Es un punto que tenemos que tener en cuenta, es uno de los factores. Otro de los factores dentro de la cultura, cuando hablamos de la cultura, dijimos, inspirar una visión. Los líderes que gestionan la cultura, que tienen mejores resultados, está comprobado con indicadores de gestión, que inspiran constantemente una cultura, que se dedica mucho tiempo en comunicar e inspirar a sus equipos de trabajo sobre lo que valoran y lo que no, y lo que esperan, ¿no? Los objetivos. Entonces, tienen también la responsabilidad de implementar un modelo de cultura de comunicación estratégica. El alimento de la cultura, cómo transmitimos la cultura,
¿no? El medio es la comunicación. Entonces, ¿cuán expertos son estos líderes en comunicar? Generalmente hablamos con Cris de recordar en esta charla que el 80% cuando nos llaman y nos dicen que tienen un problema de liderazgo y de comunicación. Entonces, de preguntar, a ver, cuando dicen que tienen un problema de comunicación, ¿dónde lo ven? Un problema de liderazgo, ¿dónde lo ven? ¿No? Y empezar a trabajar en los procesos de coaching organizacionales que impactan en la cultura, sobre lo que nos está diciendo, lo que están observando, como para poder diseñar y dibujar estos indicadores, ¿no? de resultados que vamos teniendo. Entonces dijimos, el líder, tener un modelo de liderazgo, ver cómo toman decisiones, tener un modelo estratégico de comunicación muy importante y cómo cascadean los objetivos, esta visión, qué se espera de cada uno de los colaboradores, es el trabajo fundamental de los grandes líderes que han impactado y han multiplicado los resultados de su organización. Y son aspectos que hacen a la cultura organizacional. Inspirar una visión, ¿no? Me estoy olvidando de otro tema muy importante que cada vez más, y hoy lo estamos escuchando a nivel mundial, ¿no? El cuidado por las personas. Muchas veces los líderes dicen, cuidamos de nuestras personas y está en el discurso, pero bueno, cuando lo bajamos a la acción, ¿dónde vamos a ver este cuidado por las personas? ¿No? Y por ahí aclararle a una organización, ¿cuáles son esos valores del cuidado de las personas para este líder? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir en esta organización? Estos son, entonces, los aspectos también que hacen al líder como expresión de la cultura y que impactan en las relaciones, impactan en los resultados de toda la organización y podemos comprobar que impactan en multiplicar. Está comprobado que multiplica, por ejemplo, uno de los indicadores es que se baja hasta un 50% la rotación de las personas en las organizaciones. Cuanto más comunicados están estos aspectos, en estos factores, las personas se sienten más comprometidas, más satisfechas, se sienten orgullosas de pertenecer a una organización, cuando los líderes se ocupan de comunicar y de generar, de vincularse dentro de estos aspectos, ¿no? Con estas habilidades. ¿Podemos pasar? ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. Meritocracia, y acá, sí. Si responde al ego, bueno, depende, Mirna, los comportamientos que se esperan. Que esta organización, ¿qué va a mirar cuando mire meritocracia? En una organización que yo trabajé, el tema de la meritocracia, perdón, Cris, era claro, la meritocracia, tranqui. Me encanta. La meritocracia era, desarrollamos a las personas que se esforzaron, que estudiaron, que se esforzaron, y hay cierto plan de carrera, entonces esos eran los indicadores, ¿no? Concretos, claros y que se comunicaban en la organización. Costó mucho tiempo, no siempre llegamos a lograr al 100%, gestionar una cultura organizacional lleva siempre, ¿no? Yo siempre digo, es tener mucha paciencia, tolerancia, remarla, es como remarla, siempre digo con mucho esfuerzo porque es un trabajo constante, ¿no? Para un coach. Y lleva mucho tiempo. El que dice, yo gestiono una cultura organizacional, en 3 meses te hago una transformación, no es así. Lleva mucho más tiempo. Bueno, Cris, te doy paso a... Ahí vamos. Muchas de las preguntas, hoy lo hablaba con Sandra también, ¿no? Tengo una frase que es, casi siempre la pregunta que se hace es el próximo tema que se está por tratar, ¿no? Es bastante interesante el fenómeno. Pero bueno, tenemos un tema bastante importante en el tema cultura y que nos ha tocado a ambas mucho, que es el tema de evaluar o medir la cultura, y digo... evaluar porque los considero un poco diferentes, muchas veces solamente se mide, solamente hay números, sin ir más lejos, por ejemplo, a mí me espantó bastante cuando empezó todo esto del coronavirus, que decían, hay 50 muertos en tal lugar, 35 en tal otro y 1000 en otro. Bueno, claro, pero había 50 muertos en un país de 15 millones de habitantes y había 1000 en uno de 500 millones de habitantes, ¿no? Entonces no es lo mismo 1000 en 500 millones que 50 en 1 millón, o a lo mejor sí, tal vez, no sé qué número da, pero el análisis, la evaluación de lo que se ha medido
es lo realmente rico, porque ahí es donde podemos interpretar, podemos trabajar en conocimiento de las variables, qué es lo que nos permite conocer, ¿no? Cuando evaluamos y medimos cultura, hablamos de evaluar y medir cultura en la organización, pero bueno, obviamente siempre, gracias a Dios, hoy en día, yo hace muchos años que empecé a trabajar con esto, que hacíamos las cosas bastante a pie, a mano, y a veces haciéndola vertical. Ahora es mucho más fácil con todos los sistemas informáticos, podemos conocer con mucho detalle los equipos, las áreas, podemos tener el mapeo de la cultura organizacional con mucha información. Acá se abren algunos temas importantes, que son los enlatados sí, los enlatados no. Estando en lo organizacional, teniendo que tomar la decisión, cuando uno tiene que comprar, ¿no? La herramienta o las herramientas que vas a usar para las distintas mediciones, se presenta el tema. Acá yo voy a dar mi opinión, es una opinión muy, 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 muy subjetiva, pero en ese sentido suelo jugarme por las cosas, puede costarme a veces que alguien no me quiera mucho, pero yo creo que las organizaciones como las personas somos únicas. Yo creo que, con permiso a los astrólogos, que seguramente debe haber algunos acá, y me interesa, la astrología también me gusta, pero bueno, no hay 12 tipos de personas en el mundo, ni tampoco hay 12 por 3 con todos los antecedentes. O sea, hay miles de millones de tipos de personas diferentes y creo que no hay dos iguales, porque no hay dos experiencias de vida igual. Entonces podemos nacer casi igualitos, como nacen gemelos que son biológicamente idénticos, y sin embargo después se desarrollan dos características diferentes, y a veces no distinguimos a un gemelo del otro por tan idénticos, pero sí por la forma del carácter, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay dos organizaciones iguales. A mí no me sirve de nada que me comparen la cultura organizacional de mi compañía en Argentina, en el Chaco y en Buenos Aires, o en Buenos Aires y en Estocolmo, o en Buenos Aires y en la China. No me sirve porque son culturas diferentes en las que están insertos. O sea, cada región también tiene sus improntas a las cuales necesitamos atender, ¿sí? O sea, la cultura organizacional hoy día, como recién planteaba Sandra, la parte de la People First, como plantea la mayor parte Simon Sinek, que es el que más lo promueve, People First, las personas primero. Bueno, pero ahí tenemos, ¿no? La cultura, cómo atiende a su entorno, a su barrio, a su país, a sus empleados, a la familia de sus empleados. Pero bueno, pero son ese país, esa ciudad, esos empleados, ese lugar donde esta cultura está. Con lo cual tengo una tendencia, tengo una predisposición a ir más a lo hecho a medida, y a lo que, aunque sea enlatado, porque hay mucho enlatado muy diverso y muy rico en información, pero cuando es enlatado que compro, que es diverso en información, y evalúo, que es ahí donde voy a tener la materia prima, es como la radiografía que nos saca el médico, o el centellograma, o la tomografía que nos sacan para ver si nos operan o no nos operan, si nos medican o no nos medican, para saber qué van a hacer con nosotros. ¿Sí? En este caso, esta evaluación es eso, es el centellograma, es la tomografía. Entonces, ¿qué variables vamos a mirar? Supongamos que la tomografía es la misma que todos, pero vamos a estar mirando ciertas cosas. Y a más de uno de ustedes les habrá pasado. Yo tuve una esguince en un tobillo que fui a 5 médicos, y uno me dijo, acá está, pero no la estaba viendo hasta hace un rato, me dijo. Y ahí estaba, la esguince, y bueno, y fue mi primer esguince. Después tuve como 5 más en el mismo lugar, pero muchas veces el especialista, el detalle, ver lo sistémico, etcétera, ¿no? Con lo cual esto de mapear no es un tema menor, y es una decisión muy importante, que como coaches muchas veces tenemos que acompañar a las compañías. No sé si algunos de ustedes son coaches internos y están en compañías y son los que tienen que tomar la decisión, podría ser. Pero bueno, a partir de ahí, a partir de ese mapeo que decidamos, y de esa forma de evaluar, de analizar, de interpretar la información que tomemos,
vamos a poder entender qué cosas que son las más importantes en una cultura. Y para mí lo mayor, así está pues, en el piso superior, son los valores, ¿sí? Los valores de los equipos, los valores de las empresas, los valores de las personas nos unen o nos desunen. Nos hacen ponernos de acuerdo o jamás volvernos a mirar a la cara. Y no estoy hablando siempre de valores superiores, no hablo de la integridad, no hablo de la justicia. Me imagino que todos los que estamos acá en este ambiente y en la empresa en la que cada uno de ustedes trabaja, cumplen con todos esos valores. Si no me imagino que estarían presos si esos valores no estuvieran en su escala. Hablo de los valores prácticos, de los valores de todos los días, de esos que nos hacen tomar decisiones, que es el siguiente punto. ¿Cómo toma decisiones esta empresa? ¿Cómo toma decisiones la organización, cada uno de los equipos, cada una de las áreas? ¿Sí? Vamos a poder comprender los resultados y vamos a poder comprender lo más interesante, los conflictos. ¿Sí? El mapear el conflicto, si no, Cristina, no mapees el conflicto, no, pero mapeamos el conflicto posible para armar un equipo en función de que lleve la solución. La mayor parte de los conflictos, diría que el 80% de los conflictos tienen que ver con valores, y como los valores son cuestiones prácticas, no son sobre la verdad o la mentira, sobre la integridad o sobre la justicia. Son cosas prácticas, pero son valores, y hay uno que valora más una cosa y el otro menos, y se arma una discusión de esas que nunca terminan. Comprenderlo de la manera que se puede comprender, que es, somos diferentes. Y qué bueno que somos diferentes, porque si fuéramos iguales sería muy aburrido y no sabríamos quién hace el trabajo sucio. ¿Sí? Las personas, las diferencias entre las personas, por suerte, nos permiten armar equipos multidisciplinarios. Ahora, los valores nos van a unir o nos van a desunir. Y los valores, por suerte, también se aprenden y se desaprenden. O sea que cuando uno quiere generar cultura, cuando quiere generar la cultura de la calidad en una empresa que no la tiene, o la cultura del resultado en una empresa que no la tiene, lo puede hacer. Los valores se enseñan, se aprenden, se practican competencias con comportamientos y empiezan a ocurrir. Estos valores hacen que tomemos decisiones, estas decisiones mancomunadas nos van a llevar hacia un cierto objetivo, ¿sí? Y de alguna manera vamos a poder proyectarnos. Otras cosas que yo mediría, y a mí me gusta medir, es todo lo que tiene que ver con el tema de alerta de las personas, todo lo que tiene que ver con estilos de pensamiento, todo lo que tiene que ver con sus proyecciones de carrera, a dónde se ve cada persona, cada uno de mis empleados a futuro, qué cree que le va a pasar en su carrera profesional, y qué quiero yo que le pase en su carrera profesional, porque estoy necesitando que haga ciertas cosas. Y si hay un acuerdo entre lo que la persona está deseando y lo que yo estoy proyectando como cultura. Y también los estresores y las emociones, porque muchas veces vemos empresas en las que entramos y ya los vemos súper estresados, ¿no? Aquellos que hacen coaching en empresas, entran y se dan cuenta que acá hay algo que está mal, tantos corriendo, ¿sí? Todos tienen como pasa algo, y verbalizan, tengo muchos problemas, no me pude temprano, ¿sí? Todas las verbalizaciones son de cosas que voy a decir, me voy de ahí, y me voy agitado. Y hay otras empresas donde yo entré y todo es zen, todo está bien, tienen cierta calma, tienen cierta paciencia, y a veces no son industrias que tengan que ver, ¿no? Yo tengo un cliente acá en Argentina donde es así, vos entrás, todos los empleados te saludan, por ejemplo. Es una empresa de 1.800 operarios, con unos 500 empleados administrativos, ingeniería y qué sé yo. O sea que los 2.300 te saludan. No hay pasillo persona que te cruces que no te diga buenos días, o buenas tardes o buenas noches, o no te abra la puerta, y no te cierra la puerta, y no te ceda el paso. O sea, primero es llamativo. Y es una empresa industrial con mucho ritmo, con mucha velocidad, y vos entras a las salas de reuniones y todo es tranquilo. Y salís de ahí en calma. ¿Sí? Pero es una cultura que no alimenta el estrés, que a pesar de que no les es fácil y todo es en una velocidad importante, lo hacen desde un lugar más calmo como personas. Entonces también esto se puede propender, se evalúa en la alerta. ¿Qué se evalúa en la alerta? A ver, vamos a hacer una explicación rápida, pero nosotros tenemos un cerebro, ¿sí? Una corteza cerebral, y tenemos un tronco cerebral.
Todos nacemos con ciertas predisposiciones biológicas y con muchas cosas por aprender. Una de las predisposiciones biológicas con las que nacemos es en el tronco cerebral. Tenemos un neuroquímico que se llama norepinefrina o noradrenalina, que es el que hace que a la noche, o que a esta hora más o menos, estemos como sintiendo que podríamos en un rato tener ganas de irnos a dormir, y nuestra atención incluso está como más bajita, como que no tenemos ya tantas ganas de hacer cosas difíciles, sino un poquito de cosas más fáciles. ¿Por qué? Porque nuestro tronco cerebral ya le está dando la orden a todo el cuerpo de irse a descansar. El tronco cerebral aparte regula la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, bueno, es como el tablero de comando del cuerpo. Pero concretamente, una de las funciones del tronco cerebral, y es una predisposición innata, es que algunas de las personas son muy introvertidas, otras de las personas en el mundo son muy extrovertidas, en el medio hay una curva de Gauss de los que son un poquito y un poquito, o sea, yo lo llamo balanceados, hay otros que lo llaman ambivertidos, como sea, ¿sí? Ahí pueden escuchar algunos audios muy interesantes, unos TEDx, de Susan Cain, que ella es una experta en el tema de introversión-extraversión. En realidad ella siempre habla de la ventaja de ser introvertidos. Y pasa otra cosa particular también con esto de la introversión-extraversión, que se ha hablado mucho ahora, y lo ven en internet con Susan Cain, lo está promoviendo mucho. En una época estuvo de moda poner plantas abiertas, que todo el mundo trabaje en un mismo lugar de 200 metros cuadrados. Imagínense a los introvertidos que necesitan para concentrarse cierto tipo de ambiente, esto no fue propicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una cultura de oficinas abiertas, los introvertidos la pasan mal, y los introvertidos de alguna manera tienen una función en el equipo, así como los extrovertidos tienen otra, ¿no? Pero esto daría para... Hay por ahí un webinar, para los que les interese el tema, que di en ICF Argentina el año pasado, no el anterior. Sí, los que lo quieran nos escriben, le escriben a Conchita y les pasamos el link para que lo vean. Hay una explicación más detallada del tema de introversión-extraversión. Lo otro que les digo es que seguramente la mayoría de nosotros ahora, con este estrés que tenemos por el coronavirus, estamos un poquito más introvertidos. Este sistema que tenemos, que opera ahí como tablero central en el tronco cerebral, hace que nos volvamos un pelo más introvertidos. Y digamos que eso nos hace bien, ¿sí? Es la forma que tiene el cuerpo de decir, baja un cambio. Bien. Vamos a ver entonces también que cuando tenemos un diseño de cultura y tenemos mapeados a los equipos, lo que vamos a poder es encontrar las brechas de desarrollo. Sabemos la cultura deseada, se diseñó en lo que antes estuvo diciendo Sandra, por ejemplo el MBTI. Pero Mayren, yo lamentablemente MBTI no lo uso porque no está basado en neurociencias y la introversión la pregunta como autopercepción. Prefiero los instrumentos de medición que no me preguntan si yo soy introvertido o extrovertido, sino que el instrumento me diagnostica mi introversión o mi extraversión. De hecho, en MBTI a mí me daba extravertida, y yo en realidad soy comunicativa. Después, cuando termina esta reunión, yo soy la persona más introvertida del mundo. ¿Sí? O sea, no confío mucho en esas mediciones. Y lo otro que no tiene MBTI es la medición de los estresores y las emociones. ¿Sí? Si querés te puedo recomendar, te puedo hacer probar un par de herramientas que tengo y que te las puedo facilitar, ¿sí? Entonces decía, después vamos a tener las brechas, ¿no? Estamos en la cultura actual, sabemos lo que estamos, pero sabemos a dónde queremos ir a calidad, queremos ir a resultados, supongo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es brechas de desarrollo para llegar a la cultura deseada. Necesitamos que estas personas vayan al gimnasio de lo que sea, para que logremos estos resultados que queremos lograr, ¿sí? También muchas veces me ha pasado, ¿sí? En el año 2000, cuando fue el boom de las .com, que venían las .com y hacíamos este trabajo, ¿no? De crear cultura. Y una de las cosas que yo también planteaba era, wow, ¿y por qué no se dedican mejor a esto que ya sabemos que hacen mejor, ¿no? Porque hacíamos todo el diagnóstico de valor de capital intelectual. O sea, el valor del capital intelectual es el valor de qué tipo de cultura pueden generar, y por qué no se dedican a eso, ¿no? En vez de estar tratando de llenar baches.
es como otra mirada, o sea, veo que tengo y me dedico a lo que tengo, es como hace el agricultor con su campo, va, se fija para qué sirve el terreno y hace lo que sirve, para lo que sirve más, ¿no? Por otro lado, bueno, vamos a trabajar en el diseño de puestos que polinicen la cultura, ¿sí? Muchas veces, muchos puestos fracasan en las organizaciones porque los puestos están mal diseñados, están mal hechos. La persona que se sienta en ese puesto está destinada al fracaso porque el puesto está mal hecho. En pocos países se habla de diseño de puestos, en algunos se está empezando a hablar, hay grandes compañías consultoras que promueven el diseño de puestos, no todas lo hacen en un sentido sostenible. Las personas, como la organización, necesitan sostenibilidad. Si no, estamos todos estresados. Vamos siempre ahí, vuelvo a los estresores y a las emociones. Somos humanos. La empresa es un conjunto de seres humanos que se estresan, que tienen emociones y quieren estar felices. Si están infelices no les sirve la vida y se van de la empresa. Entonces, bueno, vamos a ir a ver ahí comportamientos y competencias, el conjunto de... O se enferman. Bueno, y hacen síntomas, ¿no? Hoy hablábamos con Sandra de una persona, de una enfermedad que me pasó con una persona, y yo digo, bueno, hay algo que en nuestro rol como coaches, los que sabemos hacer este trabajo de esta manera, no creo que todos lo tengan que saber, pero cuando vemos síntomas tenemos que alertar a la persona. Acá hay un síntoma, sobre esto se puede trabajar, ¿no? Y bueno, derivarla, el síntoma nos indicará hacia dónde, o por lo menos un clínico que los ayude, pero nosotros somos capaces de ver síntomas y somos capaces, con una buena indagación, de ver el síntoma que lo despierta. Somos, como dirían, una especie de preclínicos buenos, ¿sí? Yo tengo la particularidad, a ver, ¿por qué se me desarrolla esto? Trabajo en un consultorio donde todos son médicos, menos yo, y psicólogos. Entonces, bueno, he sido como contaminada a la derivación con ellos, y por último resulta fácil, porque uno lo puede ver, el tipo de pregunta que hacemos nos ayuda. Pero de vuelta, diseñemos puestos saludables, se llamaría esto, y puestos saludables que cultiven, que polinicen esta cultura que estamos deseando armar. Al final, una vez que estamos con todo este proceso, ¿no? Tenemos el mapa, tenemos los equipos, sabemos la cultura, que sabemos las brechas, sabemos qué puestos nuevos tenemos que diseñar o rediseñar, etc. Y lo que vamos a hacer es informar la alineación que hay de cada equipo con la misión, visión, objetivos estratégicos y tácticos que la organización se ha planteado como cultura deseada. Y a partir de ahí un informe nuevo, un informe que ya tiene que ver con acciones futuras, con qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo más interesante? Bueno, a mí me encanta la parte de la evaluación también, pero la parte de la acción y ver los resultados me hace brillar los ojitos. Paso de transparencia. ¿Cómo vienen hasta acá? Bueno. A ver si hay preguntas, no. Sí. ¿Una pregunta? Bueno. Sí. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué, Cris? No, que después les mandamos, que me preguntan qué instrumentos sugerimos. Ok. Ahora vamos a ver cuál es el rol del coach, ¿no? Para todo esto que estamos hablando de la cultura, algunos ejemplos. Y cuando hablamos del rol del coach, decidimos con Cris dividirlo en dos, en coach interno y externo. Un tema que tenemos experiencia justamente porque trabajamos mucho internamente en la organización y afuera. Y desde afuera, ¿no? Ahora, entonces, hay mucho por hacer dentro de la organización. Yo estoy dando clases, seguimos formando coaches y demás, y todavía antes se escuchaba más, pero se sigue escuchando esto de, bueno, yo ahora me recibo de coach, me certifico, ¿qué hago? ¿No? Con esto. Porque estoy trabajando en la empresa, antes era renuncio, entonces voy, dejo todo, y decía, no lo hagas, no aprendió. Hay mucho por hacer adentro de la organización. Los que están dentro, vamos a hablar de cuál es el rol del coach interno y todo lo que pueden hacer. Es una gran escuela para aprender, todos los que quieran formarse como coaches organizacionales y ejecutivos, y los que están afuera y que quieren ofrecer sus servicios como coach, incorporar
dónde pueden intervenir, ampliar y darle visibilidad a estos aspectos para decir, bueno, a ver cómo, dónde, ¿no? Y hacer preguntas a la organización para poder armar una buena oferta de valor al momento de presentar la propuesta preliminar que el cliente me está pidiendo, ¿no? O poder ofrecerme. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué aspectos? ¿Dónde podemos intervenir como coaches? Algo que yo creo que sí es interesante es, yo creo que cada vez más, si queremos trabajar en organizaciones, para organizaciones, estaría bueno aprender el lenguaje organizacional, ¿no? Cuando hablamos con el cliente, no vamos a hablar como coaches ontológicos, vamos a hablar el lenguaje del cliente, que es organizacional. Entonces, esto que estamos hablando con Cristina es para colaborar, ¿no? Sobre qué temas vienen hablando las organizaciones cuando nos contratan. Cultura, visión, valores, liderazgo, cómo se miden, clima organizacional, bueno, todos aspectos, feedback, todos aspectos que como coaches lo vamos incorporando al momento de preguntar o que podamos intervenir y pensar dónde me gustaría más trabajar, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué nicho? ¿En qué aspecto? Hacer más consciente. Entonces, el rol del coach como facilitador de la cultura puede trabajar, vamos a decirlo, como coach interno en algunos aspectos y externo. ¿A qué llamamos coach interno? ¿No? O sea, los dos, está válido. Estamos dentro de la organización, podemos hacer muchas cosas. Fuera también. Yo creo, y vuelvo a recordar, y siempre lo traigo, que el coach es una manera de ser, sin ninguna duda. No de hacer, de ser. ¿No? Entonces, una vez que uno va aprendiendo estas distinciones de coach, es quiénes estamos siendo nosotros cuando vamos, ¿no? a la organización, en este caso, nos vinculamos con las personas, tenemos objetivos que cumplir, tenemos que desarrollarnos, desempeñarnos, vamos cambiando, somos nosotros los primeros, ¿no? Somos nosotros nuestros primeros coaches. Entonces, yo los invito a repensarse en estas distinciones y cómo podemos vincularnos, y a mí me pasó que, creo que a todos, ¿no? Los que vengo conversando, nos empiezan a ver diferentes porque estamos logrando, impactamos de manera diferente en la relación con otras personas y en los resultados que tenemos que lograr, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Cris, por favor. Ahí va. Acá, claro, como hicimos todos tildes ahora, entonces, me lo tapa esto, vamos primero al rol del coach interno. Primero, ¿qué sería un coach interno? No es que el coach interno dentro de la organización, que es el que está dentro de la organización, tiene el nombre de coach interno. Esta es la persona que se llama coach interno. No necesariamente. Sí, cada vez más se está dando que en organizaciones ponen y toman personas con este puesto, el coach interno, con un rol a definir. Pero no necesariamente el coach es una manera de gestionar y de ser, y es cuando estamos en la posición donde estemos. Podemos estar en un área de recursos humanos, podemos ser un business partner, podemos estar gestionando la cultura, gestionando el cambio. Yo creo que en cualquier lugar de liderazgo, yo creo que todos estamos atravesando un cambio, ¿no? Entonces, como coaches, siempre estamos desafiando el statu quo, atravesando un cambio personal en la organización, y el líder tiene que ver con eso, con acompañar a las personas a transitar ese cambio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros dentro de la organización como coaches? Quiere decir que podemos ocupar cualquier lugar en la compañía como coach interno, sin necesidad de tener ese nombre. Podemos ser el gerente de marketing, de finanzas, de mantenimiento, jefe de seguridad, en recursos humanos, en desarrollo organizacional. Tiene que ver con nuestro rol como líderes y dónde hacemos esta diferencia, ¿no? Y también cómo nos autogestionamos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, con todas las habilidades que aprendimos en nuestra carrera. Qué mejor que con nosotros mismos, primero. Esta es la invitación. Entonces, sabemos que podemos ocupar cualquier posición. Particularmente, les cuento yo mi experiencia rápido en años de compañía. Ocupé roles de telemarketing, operaciones, ¿no? De operario. Supervisora de programa de fidelización, supervisora de servicio al cliente, gerente de servicio al cliente, de atención al cliente, ocupé posiciones de gestión del cambio, y posiciones de gestión de la cultura, y después posiciones de corporativas
que es gestión de la cultura corporativa, ¿no? Que es donde se gestiona todo el board de un holding de muchas empresas, pero fui creciendo, les conté un poquito todos los pasos como coach. Fui como viendo eso que faltaba y ofreciéndome y mostrando resultados y fui desarrollando mi carrera, ¿no? Yo decía que quería ser coach interno en una organización. Aprendí muchísimo. Después puse mi propia consultora y trabajamos en empresas públicas y privadas y bueno, pero pues, súper interesante también cómo vamos desarrollando la carrera. Entonces, el coach interno observa la cultura porque la conoce, está dentro de la organización, ¿no? La observa en funcionamiento. Esto es todos los aspectos que dijimos de la cultura, ¿no? El modelo de liderazgo, el modelo de comunicación, los aprendizajes, los resultados, estrategias, objetivos, lo vemos, cómo se toman decisiones, conocemos la cultura. Si conocemos el manifiesto, el modelo de cultura, la visión, misión, ¿no? Estamos adentro. Entonces, tenemos esa ventaja, rápidamente podemos escuchar estas necesidades y gestionar estos aspectos hacia la coherencia, ¿no? Como líderes de equipos, entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Primero nosotros y después cómo lo mostramos con otros. Vamos, la próxima, Cris, por favor. La próxima. Ay, tengo 2 teclados, como verán. Estoy en 2 computadoras y a veces le aprieto la que no es. Gestión del clima y bienestar organizacional. Esto que recién hablaba Cris, internamente puede armar equipos internos y externos. Cuando se mide, por ejemplo, la satisfacción de los colaboradores dentro de una organización, que hay diferentes herramientas y recursos, como decía Cris, lo gestiona internamente de manera efectiva, el bienestar, está presente, entiende de lo que está hablando, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia, se hace visible porque aplica todos los temas que vimos y aprendimos como profesionales. Y podemos medir las diferencias, ¿no? Ese estiramiento, esto cómo lo implementamos y vamos mostrando los resultados. ¿Qué más? Vamos, y vamos practicando y aprendiendo y formándonos, siéndonos desde aprendices a competentes, virtuosos, maestros, de toda la escalera del aprendiz. Comunica de manera directa, y esto tiene que ver con una de las competencias de la ICF. Comunicar de manera directa para mí es, veo algo y se lo digo a la persona que se lo tengo que decir, pidiéndole permiso y argumentando lo que digo, con hechos. Pero no voy y se lo digo al otro y genero radio pasillo y todo lo que pasa generalmente en las organizaciones. Genero ruido, bullicio, juicio de juicio, interpretación de opinión, de historia, No, la hago corta. Voy a la persona que tengo que decirlo, me preparo para tener esa conversación difícil, crucial, como sea, todos los aspectos que vemos, y tengo una conversación, un tipo de conversación para coordinar acciones y argumentando mis ideas, ¿no? Comunica de manera directa. Vamos, somos expertos en esto dentro de la organización, pero yo les digo que falta mucho, ¿no? De esto, ahí podemos hacer una gran diferencia internamente. Contribuye a la formación de equipos de trabajo, rápidamente. Podemos seleccionar, saber qué equipos se necesitan para esta cultura, unimos aspectos culturales, visión, misión con los equipos necesarios, ¿no? Contribuye a la formación también, lo que estamos hablando, ¿no? El equipo necesario, podemos hacerlo internamente. Si tenemos un equipo a cargo, qué mejor que practicarlo con nuestro equipo, ¿no? Para que sea un semillero dentro de la empresa y las personas crezcan, se desarrollen. Y también con pares dentro de la organización, todo tipo de colaboradores. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Cómo empezamos a ser coaches con todas estas competencias? Colabora en desarrollar, sin necesidad de tener procesos de coaching, está de coachear al otro, sino siéndolo en el vínculo, en la relación con el otro y en los resultados que vamos logrando. Colabora en desarrollar e inspirar una visión. Esto que vimos, estos aspectos, podemos colaborar internamente a impulsar, a ayudar, a buscar los comportamientos como guía, ¿no? Esto es un juicio, ¿cuál es el hecho que va a fundamentar este juicio? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿No? Esta visión. Y inspirar
impulsar también a los líderes, a otros líderes, a nuestros pares, colaboradores. Y cuando de líder no importa si tenés gente a cargo o no, importa que realmente seamos protagonistas y nos autogestionemos, ¿no? El autoliderazgo del lugar donde estemos. La que sigue, Cris. Hace seguimiento y mantenimiento del plan de cultura. Y esto es, somos conscientes que porque definamos un plan de cultura con valores y comportamientos, o un manifiesto, y lo comuniquemos, no implica que esto se implemente. Entonces, podemos hacer seguimiento, ¿no? ¿Cómo avanzamos en esto? ¿Cuáles serían los indicadores? Y mantenimiento en el tiempo, cómo esto lo vamos aprendiendo, estos valores, que también hablaba Cris recién, cómo los definimos, los aprendemos, los modificamos, ¿no? Gestionamos los errores. Tenemos todas esas distinciones para implementar. Y yo les puedo asegurar que ahí generamos una gran diferencia en todos esos aspectos, en nuestro rol de coach interno, sin tener este título necesariamente, en el lugar donde estemos. La que sigue, Cris, desafía el statu quo, crea futuro. Bueno, yo acá les digo que internamente la organización me decían la contadora de costillas, era todo el tiempo, ¿no? Era todo el tiempo cuando me llamaban, iban a implementar una reestructuración organizacional, un cambio que se venía grande, se habían contratado una consultora y habían armado todo muy lindo, muy espectacular, y lo presentaban en las grandes presentaciones. Yo empezaba a hacer esas preguntas que a todos los incomodaba. Que yo pensaba que estaban las respuestas, porque habían invertido mucho dinero en la consultora. Y ahí empecé a aprender que no estaban esas preguntas, esas respuestas. Me animaba a hacer estas preguntas que sabemos como coach, y que decir, bueno, ¿qué se espera después de todo esto? ¿Dónde vamos a ver que esto es exitoso o no? ¿Dónde pensamos que están, cuál es el riesgo que corremos? ¿Cuál es esta visión para el cambio, no? ¿Cuáles son las personas involucradas? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a facilitar y acompañar a estas personas, a formarlas? Quieren, pueden, saben, cada persona que esté impactada. Tantos aspectos, tantas preguntas, ¿no? Estas preguntas poderosas que al principio incomodaba, ¿no? Y después, bueno, nada, veían que con el tiempo por ahí tomaban decisiones, o fracasaban, o lo implementaban, y volvíamos a hablar del tema. O sea, a veces lleva tiempo en caer en estas preguntas, como nos lleva tiempo cuando estamos con nuestro coachee, como nos llevó tiempo a nosotros cuando éramos coachee, que nos caiga la ficha de las distinciones que estábamos viendo, ¿no? Atravesando. Una cosa es estudiar la salud, otra cosa es cuando te cae la ficha de lo que implica, ¿no? La distinción, ser comprometido, ¿no? En el ser, y no tener que hacerlo. Y cada una de las distinciones que a cada uno le haya impactado más. A mí me impactó esta, 100% comprometido en las relaciones que quiero generar, no me lo olvido nunca. No como 100, decía yo, 50. Era 50-50, bueno, todo lo que significa, y todo lo que cuesta, ¿no? En la organización, ¿por qué pensamos que es diferente? Es igual, son todos igual de seres humanos, fuera dentro de una empresa. Así que bueno, creamos futuro, gestionamos emociones, también estados de ánimo, que esto no está acá, pero bueno, es importante hablar de eso, porque es desde donde se gestiona todo. Da y recibe feedback y feed forward efectivo. Y acá hay una distinción. Da feedback tiene que ver con algo que ya pasó, el post-mortem. Yo doy feedback sobre algo que ya pasó. Y está bien, sobre algo que pasó, busco un hecho por el cual coordino qué deberíamos mejorar, ¿no? Y dar feedback efectivo implica dedicarle tiempo, y nosotros sabemos de eso, ¿no? Deberíamos ser expertos en esto y hacer un diferencial. Y podemos también capacitar y ayudar a otros a que sean efectivos. Y también podemos medir los resultados que tiene la organización dando feedback efectivo, y no teniéndolo, y no una vez por año cuando se hace el plan de evaluaciones, de manera continua. Y el feed forward tiene que ver, bueno, hay todo un taller de feed forward que está basado en un coach que se llama Marshall Goldsmith, pero tiene que ver rápidamente con hacia adelante, o sea, buscar ideas de diferentes interlocutores que no necesariamente tienen que ver en esto que queremos mejorar, y tomar ideas y sumarlas a nuestro futuro plan estratégico que tenemos que diseñar, que tiene que ver hacia adelante, no sobre algo que faltó. Bueno, así como un gran resumen, ¿no? Vamos a la que sigue.
Cris, por favor, acompaña los procesos de aprendizaje. Todo el tiempo el coach interno también, ¿no? Igual que el externo, pero también lo podemos hacer. Los líderes acompañan, no todos. No todos acompañan lo que implica delegar, por ejemplo. Los dejan acompañar en el aprendizaje, comprender que hay una transición. ¿No? Una vez más, un aprendiz a un virtuoso, a su propio desarrollo, ¿no? Ser reconocido como líder, como coach interno líder, ¿no? Es diferente cuando uno como líder está gestionando y mantiene el caos, lo que hay, administra, que son necesarios, son líderes técnicos, a cuando está acompañando un cambio, un desarrollo. Cris, nos fuimos, Cris. Perdón. Perdón. Ahora vamos a coach externo. Bueno, era para ver si... Se trabó la tecla. Bueno, y genera resultados efectivos, muestra con indicadores de gestión estos resultados, su propia gestión, ¿no? En lo que se propone. Les digo, como por ahí una sugerencia, cuando yo quería desarrollarme dentro de la organización, pero gestión dentro de la organización, hacía mi tarea, lo que tenía que hacer, siempre tenía un ojo hacia dónde iba, ¿no? Y iba, desafiaba, pedía, ¿no? Pedía, mostraba cómo lo podía hacer. Era ambiciosa en mi crecimiento y desarrollo como coach interno, nunca tuve ese nombre como coach interno, todos sabían que era coach, no sabían qué hacía, no les interesaba el detalle de la antología en la clase, les interesaba que esté porque tenían resultados. Y llegas a estar a cargo de la cultura corporativa de un holding. Pero no les interesaba que yo les dé lecciones de antología, ni de proceso de coaching ejecutivo, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, todo esto y mucho más se puede hacer como coach interno, lo viví, lo experimenté, aprendemos un montón, y bueno, es ahí hay que ponerse a pensar, a crear e innovar. Vamos a coach externo, Cris. Como coach externo, ¿cuál es la diferencia? Coach externo lo llamamos a toda persona que vamos a contratar afuera para, que nos contratan a nosotros, ¿no? Para, por ejemplo, trabajar en la cultura, en todos estos aspectos que estamos diciendo. Diseñar una visión, un modelo de rasgos culturales, implementar esto, facilitar procesos de aprendizaje con coaching ejecutivo organizacional, ¿no? Impactar en la cultura, en el cambio. Es algo bárbaro que funciona muy bien es cuando hay coaches internos en la organización, buscarnos como partners, trabajar juntos. No saben los resultados excelentes que se pueden lograr cuando hay coaches internos, que son coaches, ¿no? Y externos. Un gran equipo de trabajo se puede hacer con muy buenos resultados y casos, ¿no? Para mostrar. Casos de éxito. El coach externo no conoce la cultura. Y esto puede estar a favor o en contra. En contra, bueno, en contra. Tiene que aprender la cultura, porque siempre que va a hacer procesos de coaching o va a intervenir, es imposible cuando intervenga en un proceso de coaching, por ejemplo, ejecutivo organizacional, no impacte en la cultura organizacional, siempre va a impactar. No puede trabajar temas que no los relacione con todos los aspectos que hablamos de la cultura. Siempre tienen que estar relacionados. Entonces, tiene que conocer, que es fundamental. ¿Sí? Y bueno, lleva su tiempo en conocer. Yo hice un programa ejecutivo de liderazgo en una empresa durante 4 años para implementar internos y externos, y trabajé siempre con el mismo equipo de coaches, ¿no? Siempre con el mismo equipo de coaches cuando ya conocían la cultura, era muy importante eso. Y trabajé, era como mi equipo externo, muy fuerte en estos aspectos. Cris, ay, se me fue. Ah. ¿Qué pasó? Bueno, esperen, seguimos hablando. Ya va, puede seguir igual. Supere el corte de luz. Bueno. Coach externo, ¿qué más? Bueno, hace procesos de coaching, falta la presentación, Cris, yo puedo seguir hablando, pero... Por eso. Procesos de coaching, puedo hacer procesos de coaching ejecutivos y organizacionales, que siendo coach interno no es recomendable, porque el coach interno es un compañero dentro de la organización, tiene información muchas veces, hay temas confidenciales, hay un tema de confianza, siempre es recomendable contratar un coach externo para estos temas que hacen a la cultura,
porque justamente, ¿no? Al no ser un compañero, un par, va a generar, es más subjetivo, con respecto a los procesos de coaching organizacional ejecutivos. ¿Qué más? Facilita, el coach puede facilitar, puede ser un facilitador de capacitaciones. Un facilitador en aspectos que muchas veces en organizaciones buscan un coach y no un consultor, un psicólogo. Capacitaciones, por ejemplo, sobre feedback, sobre comunicación, sobre aspectos de feed forward, sobre aspectos que tienen que ver a plan estratégico, a diseñar la cultura, a facilitar programas de integración, ¿no? El coach tiene otra mirada, lo elaboramos desde otro lugar, y muchas empresas muy conocidas buscan coaches y no buscan psicólogos o consultores, ¿no? O sea, ahí podemos intervenir para trabajar el rol de los objetivos de integración, outings también, ¿no? Outings que se tengan que hacer. Los outings son salidas de equipos de trabajo donde lo que hacen es trabajar sobre los objetivos del año, el plan estratégico, sobre temas a mejorar. Entonces, generalmente nos contratan como coaches, porque tenemos estas distinciones que todos conocemos, y impactamos de otra manera en los equipos de trabajo, ¿no? Hacemos este tipo de preguntas, y vamos más a dónde lo vamos a ver, ¿no? En equipo, los hechos concretos. ¿Lo están viendo? Sí, lo vemos diferente, pero lo estamos viendo. Bueno, es la emergencia. Bueno, ok. Es la capacidad de desarrollar en la emergencia. Ok, ¿se te cortó la luz, Cris? Se me cortó, sí, la compu. Se me cortó. Mirá, bueno. Todo lo demás, por suerte, funciona. Todos seguimos acá. Hablamos de desarrollar potencial, que ahora va a hablar Cris mucho más de este tema. Promover el crecimiento de negocios sostenibles, ¿no? Acompañar a transitar el cambio de rol o función, ¿no? Cuando las personas en proceso de coaching ejecutivo necesitan pasar, por ejemplo, de una gerencia a una dirección, o de una jefatura a una gerencia, o de tener un rol operativo a tener un rol estratégico. Que la verdad que nos llaman muchísimo para eso, es otro rol. Una persona puede ser excelente como un coordinador comercial, un buen técnico, y ha pasado casos que me han llamado para desarrollarlo como líder en una función de gerente de equipos multiáreas, y muchas veces le costó, ¿no? Porque tiene que aprender otras habilidades que tienen que ver con las habilidades de liderar un equipo multiáreas, y no técnico de su función, ¿no? Por ejemplo, un gerente de sistemas pasar a ser un gerente del centro de servicios compartidos, donde tienen muchas áreas diferentes, no solamente de sistemas, sino áreas comerciales y otras áreas que quizás nunca lideró, entonces tiene que tener otras habilidades. Y nos llaman por esto, ¿no? Roles estratégicos. Y bueno, desarrollar fortalezas y oportunidades de personas y equipos. Podemos coachar, hacer team coaching, equipos, áreas, ¿no? Coacharlos en sus objetivos, en su plan estratégico, en los compromisos que asumen, y también con ciertas actividades y dinámicas, y también coaching ejecutivo, donde lo recomendable siempre es tener un acuerdo, ¿no? Con el jefe y con el coachee, acerca de cuáles son el propósito, los objetivos, las habilidades a desarrollar con este coachee, en todo este proceso de coaching, con indicadores de gestión, de performance, ¿no? Y de resultados, para poder hacer un seguimiento con el jefe del coachee y el coachee sobre los resultados, ¿no? Siempre buscamos trabajar con un área de recursos humanos, con el jefe, y con el coachee, ¿no? Busco estas reuniones tripartitas para que podamos hacer un acuerdo de esta promesa que hacemos, un seguimiento, y luego cerrar un proceso de coaching de manera efectiva, ¿no? Y enriquecedora para el
coachee para el ejecutivo o para el equipo, que impacta en la organización y por supuesto en la cultura, ¿no? Siempre incorporar estos aspectos de la cultura. Perdón, estábamos en interno o en externo porque en la salvar el Bueno, error no estuve escuchando. Estábamos en externo, ¿Listo? creo que ya hice un paneo y hablé que, bueno, no tenía, así que podés pasar vos a tu siguiente slide por el Ahí tiempo vamos. también. Ahí vamos. Bueno, nos estamos un poquito pasadas. Bueno, vamos a ver entonces 3 preguntas, ¿no? Porque con el tema de que queremos cambiar la cultura, que queremos transformar la cultura, que queremos mejorar la cultura, necesitamos nuevos potenciales desarrollados de parte de nuestra gente, ¿sí? Entonces yo siempre planteo esto porque es algo que a mí me lo plantearon y me ayudó mucho, tanto como empresario como coach organizacional, o ejecutivo en la empresa. ¿Considera usted que las personas que trabajan en su organización entregan el 100% de su potencial? Cada uno tendrá su respuesta sobre cada uno de sus clientes, si tienen clientes, y su respuesta interna, si están internamente. ¿Considera que para generar la cultura deseada y los resultados sostenibles que está esperando, es necesario que las personas fluyan en el trabajo entregando el 100% de su potencial? Por supuesto, esa respuesta todos la conocemos, creo que se la damos a un niño en el jardín de infantes y dice, sí, queremos eso, ¿verdad? Sin embargo, es muy probable que la respuesta a la pregunta 1 haya dado un número que se acerque a la mitad, o menos. La pregunta más coach de todas estas y menos estadística es la siguiente, que es, ¿cuál cree usted que son las causas de que las personas no estén entregando el 100% de su potencial, si así fuera? Y bueno, ahí las respuestas son múltiples, ¿verdad? Cada uno de ustedes podría dar una colección de respuestas que ha recibido en sus clientes, más una colección de respuestas que han tenido ustedes en sus distintas posiciones laborales, en distintos tipos de lugares, puede ser también dentro de una ONG, uno a veces pertenece a la comisión directiva de tenis, etcétera, etcétera. En todos ellos van a encontrar que estas 3 preguntas tienen una respuesta interesante. A nosotros, ¿qué nos dice la casuística? ¿No? Como somos encuestadores seriales, hacemos mucha encuesta, ayudamos a las compañías justamente a evaluar el potencial, a evaluar la cultura, y a interpretarla. La casuística nos están diciendo cosas de este tipo, que por algunas no son muy buenas noticias, pero bueno, la buena noticia es que podemos trabajar para que el 50% de las personas se conocen muy bien, lo cual hace que haya un 50% de personas que se desconocen, un poco o mucho. ¿Sí? La mitad de ese 50 que se desconoce totalmente. O sea que hay un 25% de personas que no se conocen, un 25% que se conocen un poquito y un 50% que más o menos andan bien. Ahora, de quienes se conocen completamente o parcialmente, que sería el 75% de nuestros 50.000 encuestados, la mitad del 75% se dedica a hacer lo que mejor hace. Aproximadamente un 10%, que sería el número más grande después de esa mitad, se dedica a cumplir mandatos sociales o parentales, que pueden o no coincidir con su potencial, ¿sí? O sea, están haciendo cosas que otros quieren que ellos hagan. Otro tanto se dedica profesionalmente a hacer bien lo que siempre hizo mal. Es como si les pusieron el switch en este antiguo paradigma que asignado a la escolaridad de todos los países. He estado en Venezuela trabajando con compañías y confirman esto. O sea, en los colegios se nos enseña que tenemos que hacer bien lo que hacemos mal. En las empresas se nos hace la evaluación de desempeño para que hagamos bien lo que hacemos mal. Y a nadie se le ocurrió que estaría buenísimo que aquello que hacemos recontra bien lo hagamos hiper recontra bien, y pasado mañana más que te recontra bien, ¿no? Pocas veces se hace foco en lo que la persona hace bien. La mayor parte de las veces estamos víctimas de ser mejores en lo que nunca vamos a ser ni siquiera buenos. Y un tercer grupo tiene miedo a cambiar. ¿Sí? Hay gente que está como en un almohadón pinchudo, un almohadón que le molesta, pero y si cambian y es peor, y ahí se quedan. ¿Sí? Entonces,
por esto acá para nosotros es tan importante, generar los espacios de creación y desarrollo de la cultura a partir de evaluaciones, no solo de cultura, sino de potencial de las personas, ¿sí? Haciendo realmente una inversión en las personas. Y las personas lo sienten así. Muchas compañías hacen estos procesos como lo que llaman hoy en día el employee experience. No sé si han tenido contacto con esta información, employee experience, que lo suelen poner EX, es las empresas que necesitamos ser deseables, deseadas por los empleados. Hay empresas que requieren empleados que hay pocos. Hay pocos médicos, hay pocas enfermeras, hay pocos ingenieros, hay poca gente haciendo software en tecnología. Faltan empleados de muchas profesiones muy importantes. Esas compañías necesitan ser atractivas. Entonces, muchas de estos temas de cultura los desarrollan más que nada para generar un buen employee experience, que el empleado tenga una experiencia agradable de su trabajo. Así como se habla de la experiencia del consumidor, se habla de la experiencia del empleado. Bueno, ya estamos recontrapasados. Esto es un desastre, Canuti. Tenemos que cambiar la cultura del horario. ¿Pero hasta qué hora era? ¿Qué sé yo? 8:30. Estamos muy pasadas. Pero bueno, preguntas. No, 8:30 empezamos. ¿Hasta qué hora, Conchita? Hasta 9:30. Hasta 9:30. Sí, ya tienen pasado tiempo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo para cerrar? ¿Pregunta? A ver. Había una pregunta. De lo que podemos hacer es mandarles una invitación a los que quieren probar los instrumentos que tenemos. Encantados, les mandamos una invitación. Sí, creo que fue Lenis Luque. Dejó saludos ahí María Andrea Langman, que es de Argentina, y anda, y la veo, gracias por estar, Analia Blanstein, Ani, escuchándonos, muchas gracias por estar. Los argentinos que nos siguen hasta Venezuela son. Sí, por ahí estaba también, estuve chusmeando el Facebook, y estaba Jorge del Arbre, Juanita de Francisco, un montón de gente conocida y muy querida. No sé si en Facebook hubo preguntas, vamos a mirar un poquito el Facebook, ¿no? Porque por ahí alguien planteó alguna... Bien, infinitas gracias a las dos. Muy valiosa toda la presentación, súper rica, nutritiva. Bueno, y las esperamos ver nuevamente por acá. Y encantadas. Bueno, invitamos a todos a que vean por ICF Venezuela, el canal de YouTube. Pueden verlo tantas veces como ustedes quieran. Esta presentación se va a colocar posiblemente mañana o pasado, y bueno, pueden ustedes rodarla por las redes. ¿Bien? Bueno, muy bien. Gracias. Un Gracias, placer. Sandra. Gracias, Cristina. Gracias. Cuídense mucho. Y bueno, ha sido un gran placer tenerlas aquí. Y bueno, hasta pronto. ¿Sí? Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Gracias por... Exactamente lo mismo. Gracias por el espacio a todos, y nos vemos, y nos piden cuando quieran, que de lo que podemos hacer bien, lo hacemos. Bien, gracias. Mucho cariño para ti.